Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. ¿Alguna vez se han preguntado cómo era un día de Jesús, cómo transcurría la jornada de Jesús en la tierra? El domingo pasado veíamos cómo Jesús empezaba a predicar en la sinagoga de los judíos, empezaba a hacerse conocido. Y continuando con este relato, este domingo podemos ver cómo va transcurriendo este día, esta jornada de Jesús. Y al contemplar este Evangelio, el Evangelio de este domingo, el Señor nos presenta de alguna manera su programa diario, en el que podemos encontrar todos los elementos fundamentales que tiene que tener la jornada de todo discípulo y todo misionero. La concurrencia al lugar de la asamblea, esto es en la sinagoga, el trabajo pastoral y, fundamental, la oración. Después de ir temprano a la sinagoga, como veíamos el domingo pasado, y predicar, Jesús va a visitar a sus amigos, va a la casa de Simón, donde la suegra de este está enferma. Comparte con ellos, quizás almuerza en la casa de Pedro. Hace de alguna manera una pastoral de ir al encuentro, de visitar a la gente, curando enfermos. Y se reserva un momento para la oración personal con Dios Padre. Un día de Jesús es el ejemplo de cómo tiene que ser también un día de un discípulo misionero. Pero dentro de este relato también nos encontramos con otras cosas interesantes que van a ir sucediendo. Bueno, lo primero que aparece es esta curación de la suegra de Pedro, que estaba postrada, estaba con fiebre. El Señor va a su encuentro, el Señor la toma de la mano y la cura. Y a diferencia de otros maestros, filósofos, Jesús no predica un espiritualismo, sino que actúa, acercándose al que necesita ser curado. Curado no solo espiritualmente, Jesús no habla solamente bien de lo espiritual, sino que también va a la enfermedad física. Jesús no solo cura el espíritu, sino que cura también lo físico. Atiende a la integridad de la persona. Y una vez que cura, como vemos en este ejemplo de la suegra de Pedro, inmediatamente esta persona se pone al servicio. Quizás como agradecimiento por haber recobrado la salud. Por otro lado, también el Evangelio nos muestra que Jesús no es tampoco solamente alguien que cura, que se la pasa curando a la gente, sino que también queda de manifiesto que enfrenta una lucha contra el mal, donde el mal no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene Dios. Por eso Jesús es capaz de expulsar los demonios, no los deja hablar, los hace callar, porque ante la acción poderosa de Dios,
el mal, el demonio, se queda mudo, no tiene palabras. Es más, Jesús hace callar a estos demonios porque lo conocen. Y para que no sean precisamente ellos, los demonios, los que nos hablen de Jesús, sino que Jesús quiere que nosotros descubramos quién es Él, que hagamos experiencia de encontrarnos con el Señor y descubrirlo como el Mesías, el Salvador, y seamos nosotros los que podamos hablar y dar testimonio de Jesús. Si nos fijamos en el Evangelio, Jesús no dice quién es, no dice en un principio yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el Señor. No dice que es el Hijo de Dios, sino que nos va invitando a que seamos nosotros que descubramos quién es Él. Y lo descubrimos con sus palabras, lo descubrimos con sus acciones. Finalmente, como vemos en el Evangelio, esta jornada de Jesús, no puede faltar la oración, el encuentro con Dios Padre. Y esto es fundamental también en la vida de todo discípulo y misionero. No se trata de un ponerse a hacer cosas, de un activismo, hacer y hacer, sino que la oración, el encuentro personal con Dios, es lo que me lleva, como llevó a Jesús, a tener las fuerzas necesarias para anunciar el Evangelio con palabras y obras. La vida del discípulo tiene que tener su apostolado, tiene que tener su acción pastoral, pero también tiene que tener la oración, desde donde todo parte. Toda actividad parte de la oración, del encuentro con el Señor. A veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué no vemos una iglesia tan misionera, que salga, que visite, que vaya al encuentro, como lo hizo Jesús y lo hicieron los discípulos? Bueno, quizás nos falta un poco de esto, porque también puede ser que nos esté faltando el encuentro con Dios en la oración. Es Él el que nos dice cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir y a dónde tenemos que ir. El Señor es el que nos envía a dar testimonio de palabra y de obra del Evangelio. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.